Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8 y 2 minutos, 7 y 2 minutos en las Islas Canarias. Día negro para Pedro Sánchez y para Begoña Gómez, que ven cómo no consiguen apartar al juez Peinado de esa instrucción, la de su caso, y por tanto se viene abajo esa estrategia del matrimonio para apartarle. Sigue adelante la instrucción, tiene vía libre el juez para seguir con ella, y todo esto se lo contamos aquí en Mañanas en Libertad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la querella presentada por Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado al considerar que se basa únicamente en sospechas o conjeturas. La semana pasada el mismo tribunal ya había inadmitido una querella similar de Pedro Sánchez, emitiendo un auto contundente. En esta ocasión el tribunal sigue la misma línea, concluyendo que no hay indicios para investigar al magistrado Peinado por los delitos de prevaricación y revelación de secretos. La querella acusaba a Peinado de dictar resoluciones con el exclusivo propósito de perjudicar a Begoña Gómez ante la opinión pública, pero el tribunal fue claro al señalar que esta afirmación es una suposición y una opinión de la querellante, insuficiente para calificar las decisiones del juez como arbitrarias o prevaricadoras. Bueno, os lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Ya ven ustedes que lo que les viene a decir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que de prevaricación nada de nada, que lo que tiene que hacer el juez es seguir investigando, porque hay mucha tela que cortar y quizás muchas alfombras que levantar. En el caso de Begoña Gómez estamos hablando de corrupción en torno al rescate de Europa, de esos tratos con Globalia, estamos hablando también de los famosos másteres de Begoña Gómez, del entorno de Juan Carlos Barrabés, y no solo eso, sino de empresas como la de Guacalúa, que se dedicaban, no sabemos bien si a captar fondos, lo que se suele llamar fundraising dentro de el mundo de los negocios, o qué hacían realmente con esos negocios. Y también estamos hablando de la Universidad Complutense de Madrid, una universidad que gozaba de cierto prestigio hasta hace unos días, como quien dice, porque ya ven ustedes que la red de corrupción del caso Begoña se va extendiendo incluso dentro de este ámbito académico, hablando de ese máster que tenía poco predicamento, pero sobre todo en el que pues aprovecharon la circunstancia para llevarse algo de dinero, como por ejemplo registrando ciertos software. En este programa hablamos precisamente de cómo quizás el caso del software era lo más evidente y que podía lastrar a Begoña Gómez por apropiación indebida, pero lo que se ponía en este caso encima de la mesa era otra cuestión, y era pues las declaraciones de Pedro Sánchez en la Moncloa, y sobre todo esa querella por presunta prevaricación. Lo que le ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que no tiene ningún sentido y que por tanto se quedan archivadas estas querellas, y que tiene que seguir investigándose, en particular el nexo que existía entre ERE Europa, entre Begoña Gómez, ese rescate, esa imputación de la mujer de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, y quizás precisamente por eso se está cercando, ¿no?, a Pedro Sánchez. Ya ven ustedes que es algo sumamente importante esa vía libre del juez Peinado, y sobre todo lo que va a hacer el juez Peinado respecto a ese informe de la UCO, que vamos conociendo con pequeñas pildoritas todo lo que contiene. Está pendiente del volcado de muchísima información de dispositivos y correos electrónicos de Juan Carlos Barrabés. ¿Qué se dicen en esos correos electrónicos? ¿Quién aparece ahí? ¿Será el Uno, que es como se le conocía al presidente del gobierno, no en esta trama, sino en otra, la de Koldo? Habrá que ver si también se le llamaba el Uno en esta trama, y si por tanto existe ese nexo que muchos sospechamos que existe, pero toca probar este dato. Y por tanto es importante esta noticia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no admite a trámite esa querella de Begoña Gómez, y se les viene abajo la estrategia contra el juez Juan Carlos Peinado por ese delito de prevaricación, al que sumaban también el tema de la revelación de actuaciones procesales, revelación de secretos relacionados precisamente con ciertas comparecencias. Acuérdense ustedes que hubo polémica sobre si se grababa o no, sobre si se iba a Moncloa o no, sobre si se hacía por escrito o no. Pues carpetazo, por tanto, a todas estas cuestiones, y vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante, que es la instrucción de este caso de corrupción.
El Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha confirmado al debate que la policía está investigando su posible implicación en el escándalo de las oposiciones filtradas. El pasado 29 de septiembre, unos 5.000 aspirantes de toda España se trasladaron a Madrid para realizar el examen de las oposiciones de información y contenidos de RTV. Sin embargo, una filtración de las preguntas obligó a cancelar la prueba apenas media hora antes de su inicio. Tras el incidente, la policía ha detenido al presunto responsable de la filtración, quien está acusado de un delito de revelación de secretos y tiene vínculos con el sindicato UGT. Ante las preguntas del debate sobre la posible implicación del Consejo de Administración en estos hechos, RTV ha respondido diciendo que no pueden proporcionar información amparándose en el artículo 14.1.e de la Ley de Transparencia de 2013, reconociendo así que el papel del Consejo en el escándalo está bajo investigación policial. ¿Qué está pasando en Radio Televisión Española? Esto es una cuestión que ponemos encima de la mesa y que le preocupa a usted directamente. ¿Por qué? Porque la paga usted, esa televisión y esa radio públicas que salen de su bolsillo. Voy a poner encima de la mesa algunos datos, como por ejemplo que el coste de Radio Televisión Española ha venido incrementándose en los últimos años. Por ejemplo, desde el año 2020... ha crecido en torno a un 20%, nos cuesta cada vez más caro. Para que se hagan una idea, en el año 2021 el coste por hora emitida por cada 1.000 espectadores era de 63 euros. Estamos hablando de datos de 2021. ¿Por qué? Porque pasa que de un tiempo a esta parte pues hay ciertos datos que no se están conociendo. En el caso de España, hay una serie de informes que recogen el coste de los medios de comunicación públicos para los ciudadanos y nos viene a salir pues a unos 40 euros lo que es la televisión pública. Luego están las autonómicas. Hay que sumarle todas esas cadenas autonómicas agrupadas en Forta. Y ya les digo que es una media. Igual ustedes prefieren tener esos 40 euros en el bolsillo y dedicarlos a otras cosas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hemos dicho que en el momento en el que estamos actualmente, quizás la función de una televisión pública ha perdido sentido, sobre todo teniendo en cuenta que no es una televisión que se dedica a informar, a formar, a entretener, que es el fin principal de esta radiotelevisión pública, o que debería ser el fin principal cuando se utiliza como herramienta de propaganda. Herramienta de propaganda para los fines del gobierno, y lo hemos conocido a través de ese famoso decretazo, que fíjense ustedes, tiene solamente un día de vida, esa nueva formación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, y que realmente ha puesto en tela de juicio si hay independencia, si hay pluralidad en Radio Televisión Española. Yo ayer decía en la redacción que a mí esto me parecía una buena noticia porque en el fondo lo que hacen es ser honestos con lo que es Radio Televisión Española, una auténtica herramienta de propaganda. Se quitan, por tanto, la venda de los ojos quienes creen que realmente es una herramienta plural al servicio de todos los españoles, y lo que realmente pues evidencia es que en el fondo el que manda, el que está en el gobierno, manda también en la tele y lo va a utilizar precisamente para hacer de las suyas, ¿no? Por lo menos para vender la información que le interesa y exhibirla como tal a través de una cadena de televisión, que es algo poderosísimo, sobre todo si la pagamos todos los españoles. La Comisión Europea, de hecho, se muestra inquieta en torno a este decretazo. Ha dicho que va a seguir de cerca esta nueva configuración de cómo son los consejeros de los medios públicos, que en un primer momento dijeron que iban a ser nombrados con criterios transparentes. Y ya ven ustedes que, como igual que pasó con el Consejo General del Poder Judicial, lo que están haciendo es repartirse una vez más los asientos, pero bueno, ya teniendo en cuenta que tienen mayoría tanto Sumar como el PSOE en el Congreso de los Diputados, pues que ellos se queden con 11 y que 4 recaigan en el Senado, que es donde tiene mayoría en el Partido Popular. En fin, esto es algo curioso, sobre todo teniendo en cuenta la corrupción que parece que hay también en el seno de Radio Televisión Española cuando hablamos de las oposiciones. Insisto, oposiciones que llevaban muchísimo tiempo sin presentarse, y de repente vemos que hay un escándalo relacionado con unas preguntas filtradas en las que están involucrados presuntamente miembros de sindicatos como UGT. Lo que pasa en Televisión Española se podría arreglar fácilmente. ¿Cómo? Pues cambiando Televisión Española. Yo directamente abogo por eliminar Televisión Española, porque, insisto, yo prefiero tener 40 euros en el bolsillo y dedicárselos quizás a otros medios de comunicación, como podría ser, sin ir más lejos, ¿a través de qué? Pues de cuestiones como el apoyo al Club de Amigos del Toro Televisión. Eso es lo que yo haría, sobre todo teniendo en cuenta que, insisto, hay suficientes medios privados como para garantizar no solo la libertad de prensa,
sino la libre competencia. Y yo ya les digo que a nivel educativo, a nivel de entretenimiento, hay buenísimas ofertas en medios privados como para que no sea necesaria una televisión pública que en el fondo lo que hace es verter la propaganda del gobierno una y otra vez para que vaya creciendo la opinión pública favorable en torno a Pedro Sánchez, a su gobierno, al PSOE, a Sumar, en fin, todo esto. Soy tremendamente crítica con Radio Televisión Española, además tengo que decirles que porque la conozco muy bien y desde dentro, porque estuve durante un tiempo trabajando en Radio Nacional de España, hay auténticos profesionales en ese medio de comunicación. Lo que es una lástima es la gestión que se hace de la Radio Televisión Pública, por así decirlo, la parte política, ¿no?, de este medio de comunicación. En fin, esto en cuanto a lo que pasa con los medios de comunicación públicos. Yo les dije esta misma semana que estaba siguiendo muy de cerca el documental de Pedro Sánchez, el documental maldito, ese documental que nadie quería emitir y que el país, pues en fin, se ha atrevido a sacarlo a la luz. Tenemos información al respecto de este documental que les va a interesar. La serie sobre Pedro Sánchez, emitida por El País tras ser rechazada por varias plataformas, muestra al equipo del presidente viajando a Ucrania en un avión militar, presentados casi como una unidad de combate. En el cuarto capítulo, que destaca la labor de Félix Bolaños e Irene Montero en la negociación de los presupuestos, se documenta el viaje de Sánchez para asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea y reunirse con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Mientras Sánchez viajaba en un avión, su equipo lo hacía en otro de logística militar, acompañado en el documental por una banda sonora que buscaba transmitir una sensación de acción. A pesar de contar con varios aviones configurados para transporte VIP, se decidió enviar al equipo del presidente en un avión militar, normalmente utilizado para la logística o transporte de tropas. Tengo que decirles que la vocación de servicio e información de esta casa, yo personalmente estoy siguiendo muy de cerca esta docuserie. La factura es de Curro Sánchez Varela, lo dirige él. Quienes no le conozcan, tengo que darles una curiosidad. Es el hijo de Paco de Lucía. Y la verdad es que como cineasta es excelente. Es la mejor persona que podían haber elegido para llevar a cabo esta producción, este seguimiento de Pedro Sánchez a través de un documental en el que en un primer momento se dijo que era para mostrar lo importante que era el equipo de Moncloa, ¿no? Lo importante que era la labor de todo el personal, pero realmente lo que estamos viendo es que es una glosa de la figura de su santidad, del presidente Pedro Sánchez. A mí me parece sumamente interesante cómo está rodado, con esa ambientación musical de la que nos hablaba Eric Gutiérrez, y sobre todo cómo ha terminado exhibiéndose en el diario El País solo para suscriptores. No se crean que todos van a poder acceder a esta información, sino que realmente lo está utilizando el Grupo Prisa como una herramienta para que se suscriban a este diario. Insisto, nos quedan muchos capítulos de esta docuserie de su santidad, en la que estamos viendo pues a Pedro Sánchez haciendo de las suyas, sin paños calientes. En el fondo eso es lo que queremos, que sean honestos y que nos muestren pues lo que vemos. A un Pedro Sánchez que está absolutamente por encima de todo y que se cree impune. La campaña de Estados Unidos entra en su recta final con la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump empatados en las encuestas. Trump, el candidato republicano, se ha mostrado optimista ya que varios modelos electorales lo sitúan por delante de Harris, aunque la demócrata sigue liderando el voto popular en la mayoría de los sondeos, aunque por márgenes reducidos. Una reciente encuesta de GenForward realizada entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre por la Universidad de Chicago revela un aumento histórico en el apoyo a Trump entre hombres jóvenes de origen hispano y de comunidades de color. A solo 13 días de las elecciones, la dinámica mediática parece inclinarse a favor de Trump, quien ha ganado terreno la última semana, en parte tras una visita muy comentada a un McDonald's en Pensilvania. Por otro lado, la campaña de Trump respondió con fuerza a los comentarios de Harris, quien afirmó que el expresidente invocó a Hitler. En su declaración, la campaña calificó las palabras de Harris como una retórica peligrosa y las responsabilizó por múltiples intentos de asesinato contra el presidente Trump. En cuanto a Harris, su equipo ha decidido ajustar su estrategia con planes de visitar estados claves como Texas, Florida y Kentucky en un esfuerzo por consolidar su apoyo en estas regiones cruciales. Pues te lo hemos dicho esta mañana, vamos a estar muy pendientes de estas elecciones en Estados Unidos por lo poco que queda, ¿no? Menos de 2 semanas, como decía Eric Gutiérrez, para que no se acerquen los americanos a las urnas.
Perdón, hay estados en los que ya están votando y además les cuento que tengo información privilegiada porque ayer tuve el honor de acudir a una sesión muy interesante en la asociación Pie en Pared en Madrid, una sesión sobre qué va a pasar en esas elecciones en Estados Unidos, que además estuvieron analizando la cuestión Mario Noya, que es colaborador de esta casa, don Alfredo Timmermans y don Fran Carrillo, y además estuvieron poniendo encima de la mesa una serie de datos curiosos, como por ejemplo el poco margen de diferencia que hay en las encuestas, no en las apuestas, en las encuestas entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. A día de hoy hay una herramienta muy útil que es Real Clear Politics, que aglutina un montón de sondeos en Estados Unidos y hace una media de todos ellos. La diferencia sería del 0,7%, fíjense ustedes qué poquito, en favor de Kamala Harris, pero un 0,7% es tan poco que dense cuenta que hay un margen de error del 2%. Esto es lo que dicen las encuestas, y las apuestas, sin embargo, se van cada vez más precipitando del lado de Donald Trump, de ese lado republicano, con un montón de cuestiones encima de la mesa, como sobre todo esos estados en los que ya se está votando, esas diferencias irreconciliables entre los que, como decía Alfredo Timmermans, les llama la atención que haya gente que vota a Donald Trump. Hay la mitad del país que le llama la atención que haya gente que vota a Donald Trump, pero también hay otra mitad del país que piensa que es un auténtico suicidio apostar por las políticas woke de Kamala Harris. Así que es una batalla crucial para absolutamente todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta lo que representa Kamala Harris, de esa ingeniería social, esa victoria del globalismo que repercute en absolutamente todo el mundo. Estamos hablando del cambio climático, de la percepción del individuo, de la familia, de la vida. Estamos hablando de la dilución de conceptos fundamentales, como por ejemplo la patria. Así que estamos hablando de cosas de interés nacional para Estados Unidos y de interés internacional para todo el mundo. Ya les digo, hoy somos muy claros en la pregunta que lanzamos en la encuesta. Les preguntamos: ¿Trump o Kamala? ¿Donald Trump o Kamala Harris? ¿Quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos? Cada vez parece más claro que todo apunta a que Donald Trump va a tener ese segundo mandato, y ayer, como les digo, se ponía de manifiesto en esa interesantísima conferencia en Pie en Pared. Y además les tengo que decir que se retransmitió a través de YouTube, así que me imagino que estará acumulado ese streaming online en un vídeo. Acudan a YouTube de Pie en Pared para ver lo que dijeron estos tres interesantes analistas sobre muchas materias, como por ejemplo política exterior, sobre cómo se estaba llevando a cabo la campaña, sobre cómo Donald Trump tiene muchísimas propuestas que pone encima de la mesa respecto a diferentes temas como política llamada medioambiental, industrial, cómo va a impulsar el tema del trabajo. Y sobre todo, cuál es la percepción del Partido Demócrata de su candidata, de esa Kamala Harris, que en fin parece como la candidata por sorpresa, la que nadie esperaba, y cómo se han involucrado recientemente, como dijo Fran Carrillo, dos personas muy importantes dentro del Partido Demócrata, que son Barack y Michelle Obama, en los últimos días en esa campaña, para darle un impulso a lo que parece abocado al fracaso, que es la candidatura de Kamala Harris. Aún así, aun con todos estos datos que ponemos encima de la mesa, que recogimos ayer en Pie en Pared, todo puede pasar, porque Estados Unidos es un país sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta las pasadas elecciones en las que incluso se paró el recuento de votos en algunos estados. No se olviden ustedes de esas, entre comillas, sorpresas dentro del recuento electoral, esas pequeñas anomalías que parecía como que estaban esperando, ¿no?, a saber cuántos votos faltaba en algunos estados, como en el caso de Pensilvania. En fin, nos costará saber quién es el presidente de Estados Unidos unos días después de las elecciones. Recuerden que son el martes 5 de noviembre esas elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero no conoceremos quién es el candidato que ocupará finalmente la Casa Blanca hasta unos días después. El año pasado, en las anteriores elecciones, fue el sábado cuando conocimos quién iba a ser finalmente el ocupante de la Casa Blanca, y yo creo que en este caso va a pasar algo parecido, que no será hasta el jueves, viernes, sábado cuando sepamos precisamente quién es el siguiente presidente de Estados Unidos. Les pedimos que se mojen. ¿Qué prefieren, Kamala Harris o Donald Trump? ¿Quién va a ser el presidente de Estados Unidos? Participen en nuestra libre encuesta. Y puestos a hablar de Estados Unidos, lógicamente
tenemos que contar con Voz Media, con ese medio de comunicación que está centrado en el público hispano, el de habla en español en Estados Unidos, una minoría que cada vez es la más numerosa, incluso superando a los negros, a los afroamericanos en Estados Unidos. Desde Voz Media tenemos información de última hora y nos la trae Williams Perdomo. Williams, muy buenos días. Muy buenos días, gusto en saludarle nuevamente. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán en nuestro portal que la popular cadena de restaurantes Denny's cerrará 150 restaurantes durante el próximo año. Esto según un anuncio hecho durante una llamada de ganancias reciente. Este plan, que afectará aproximadamente al 10% de sus 1.375 restaurantes en el país, es parte de una estrategia para enfrentar el bajo rendimiento financiero de la compañía. Entre tanto, el magnate Bill Gates donó en secreto al menos $50 millones para la campaña presidencial de Kamala Harris. La información fue confirmada por 3 fuentes familiarizadas con el asunto que conversaron con The New York Times. De acuerdo con la información, la intención era que el aporte económico de Gates se mantuviera en secreto. El millonario no ha respaldado en público a la demócrata. Y finalmente contarles que son más los votantes que perciben de manera positiva a Donald Trump con un 50% que a Kamala Harris con un 48%. El candidato republicano, inmerso en su tercera campaña presidencial, ha visto cómo esa impresión ha ido mejorando desde que se presentó por primera vez a unas elecciones en el 2016. Por su parte, su rival, que opta a convertirse en la primera mujer al frente de la Casa Blanca, tiene un índice que solamente empeora a Hillary Clinton entre todos los demócratas que se han presentado desde 1956. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestro portal y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchas gracias, don Williams Perdomo. Seguimos como siempre www.voz.us para enterarnos de lo que pasa en Estados Unidos y, como ya les digo, tiene repercusión internacional.